Tenemos una visión de más y esta visión nos ha llevado a confiar en Dios, a confiar en su palabra y a saber de que las bendiciones de Dios no tienen límite. De que de acuerdo al libro de Efesios, Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Que el límite de las bendiciones las estipula nuestra fe. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero hay un gran enemigo de la bendición. ¿Saben cuál es? Pues estar contento con la situación presente y desear permanecer en ella. Si usted está absolutamente satisfecho en donde se encuentra, no hay necesidad de buscar más, ¿verdad que no? Sin embargo, hay más. Hay más. Y Dios quiere que nosotros andemos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Hay más en Cristo. Y por lo tanto, les invitamos a que abra los ojos de su fe y note las posibilidades de bendición que pueden llegar a su vida. Nuestra visión de más nos ha llevado a hablar sobre las creencias nuestras como iglesia. Presentamos una serie de sermones sobre la familia y esperamos que esté poniendo en práctica la invitación hecha de orar y de servir con su familia. Ahora vamos a iniciar una serie de sermones sobre la salvación. ¿Qué cree la Iglesia Cristiana de la Comunidad sobre la salvación? Y estaremos enfocándonos en esta ocasión sobre lo que creemos concerniente al pecado. ¿Qué cree la Iglesia Cristiana de la Comunidad sobre el pecado? Un tema bastante controversial, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Se le acerca al pastor un muchacho y le dice: pastor, quiero confesar un pecado. Y el pastor le dice: mira, la Biblia dice que se confesaos vuestros pecados unos a otros. Entonces comparte, hermano. Dice: pastor, me he robado un ganso del corral de las aves. Y el pastor le dice al hermano: ay, hermano, qué error tan grande cometiste. Y el muchacho le dice al pastor: pastor, ¿usted quiere el ganso? Y el pastor le dice: pues no, ¿cómo vas a creer? El muchacho le dice al pastor: pastor, ¿y qué hago con el ganso? Y el pastor le dice al muchacho: pues devuélveselo al dueño. Y el muchacho dice: pero pastor, el dueño no lo quiere de vuelta. Dice el pastor: pues en este caso quédate con él. Ah, pues está bien. Y se fue el muchacho. Cuando llega el pastor a su casa y va a su corral de las aves, hacía falta un ganso. El pastor no quiso el ganso de vuelta, lastimosamente. Esta historia nos muestra a nosotros que el pecado nos rodea, ¿verdad? Y a veces, aunque uno piense que hay ciertas personas exentas de pecado, realmente nadie lo está. De una u otra forma nos afecta a todos, ya sea nuestro propio pecado o el pecado de los demás. Nos afecta a todos. En la página de Facebook hay una página sobre esta parte de Chicago. Recientemente alguien mostró una foto de su vehículo al cual le faltaban unas ruedas porque se la habían llevado con todo. Si no es nuestro pecado que nos afecta, es el pecado de otro. Nosotros vivimos en un mundo que ha sido gravemente afectado por el pecado. La muerte afecta de una u otra forma
El pecado nos mata físicamente, pero también relacionalmente y emocionalmente. Casi todos los conflictos relacionales encuentran su raíz en el pecado. Pero hay un movimiento social en opacar la gravedad del pecado. Muchos niegan su existencia. Recuerdo como hoy que regresaba yo de República Dominicana. En esa ocasión vivía yo en Missouri. Y en el vuelo desde Miami hasta Kansas City, estaba yo al lado de un señor y uno de vez en cuando le entra en conversación con la persona. Y yo siempre trato de una u otra forma pues traer el evangelio en la conversación. Y la persona a mi lado me dice, fíjate que yo no creo en el pecado. Ah, qué interesante. ¿Por qué no crees en el pecado? Dice, y pues de hecho lo que yo he entendido es que el pecado es un error que alguien comete. Y pues a veces uno comete toda clase de errores. Tal vez no le echó suficiente sal al huevo. Eso es un error. O que se le olvidó echarle pimienta a una receta. Eso es un error. Entonces, en sí, el pecado, yo no creo en ese concepto cristiano de pecado, pero en errores que uno comete, en eso yo sí creo. Y le hice entonces la pregunta, ¿tú crees en Dios? Dicen, yo creo en el mundo espiritual. Ahora, los detalles de ese mundo yo no lo conozco, pero yo creo en el mundo espiritual. Y esta frase, el mundo espiritual, se ha popularizado mucho en los últimos tiempos, ¿verdad que sí? En donde hay muchas personas espirituales, pero no creen en Dios. Ahora, ¿qué es ese mundo espiritual? Ellos ni tienen ni la más mínima idea, es simplemente la forma de ellos tapar con una curita el concepto de Dios, que no se puede tapar porque Dios es inmenso. Hay muchas iglesias que no pronuncian la palabra pecado. No sé si ustedes estaban al tanto de esto. Un hermano en Cristo que yo he conocido desde que yo era un muchacho, él dejó de asistir a la iglesia en la cual él era miembro desde hacía décadas, porque con la intención de agradar a los miembros ya no se mencionaba la palabra pecado. Y a las cosas pecaminosas le llamaban pues errores o faltas que uno comete, como nuevamente no le echó suficiente sal al huevo. El adulterio pues es un deslice. La fornicación pues es un error. Y la gran mayoría de iglesias extremadamente grandes no utilizan esos términos para que pues los miembros o los asistentes no se sientan ofendidos, porque si se sienten ofendidos no vuelven. En este ambiente entonces la pregunta es, ¿qué cree la iglesia cristiana de la comunidad concerniente al pecado? Vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Estaremos leyendo versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 11. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Este pasaje, muy hermoso por cierto, culmina en el verso 11 con el tema central de todas las cartas de Juan, que es el amor. Juan 3:16 se trata del amor. Primera de Juan y segunda y tercera de Juan también mantienen ese tema central del amor. El pecado surge entonces porque hay una carencia de amor. Cuando alguien peca contra otro, lo hace porque hay deficiencia de amor en él. ¿Y a qué se debe dicha deficiencia de amor? Al simple hecho de no estar unido a Cristo, el no habitar en Cristo. El contexto del capítulo 3 de Primera de Juan es simplemente el capítulo 2 de Primera de Juan. En el capítulo 2, en la última sección, hay un énfasis muy claro en habitar en Dios. Iniciando, por ejemplo, en el versículo 24 hasta el verso 28, el penúltimo del capítulo 2, la palabra habitar se encuentra unas 7 veces, dándonos a entender el énfasis del pasaje. Cuando un autor menciona con mucha frecuencia una palabra, es porque ese autor quiere llamar la atención a ese término. Esa es la idea central. Y la idea central de esta sección de Juan es el habitar en y con Cristo. Solo para que tengan una idea de la frecuencia del término, les voy a dar un vistazo. Este no se encuentra en la pantalla. Iniciando en el verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca o habite en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece o habite en vosotros, también vosotros permanecéis o habitáis en el Hijo y en el Padre. Luego el verso 25, y esa es la promesa que nos ha dado, nos hizo la vida eterna. Verso 26, os escribo sobre lo que os engañan. 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece o habita, es el mismo término en griego, en vosotros.
Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ellas os ha enseñado, permaneced o habitad en ella. Y luego el verso que sigue, y ahora, hijitos, permaneced. ¿Notan ustedes la repetición? Porque lo que Dios en este pasaje nos está presentando es la idea de que necesitamos permanecer en Cristo. Y nuevamente el término permanecer es sinónimo de vivir con Cristo. Es el término utilizado en referencia a la persona que está con usted en la casa, a su familiar que habita, que vive con usted. Dios quiere que permanezcamos, que vivamos en y con Cristo. Y Jesús ha hecho esa invitación con frecuencia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere habitar con nosotros. En Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere habitar con nosotros. En San Juan 15 nos presenta a nosotros esta ilustración de la vid y los pámpanos, en donde el Señor nos invita a estar conectados a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. El Señor quiere habitar con nosotros. Y en San Juan capítulo 6 el Señor nos habla de la importancia de comer su carne y beber su sangre, de internalizar la persona de Cristo en nosotros, porque Él quiere habitar en y con nosotros. Él quiere que habitemos en Él. La última sección del verso 27 y el verso 28 del capítulo 2 de San Juan, así lo expresa. Allí nos dice, y no es mentira, según ellas os enseña, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dios quiere que nosotros estemos unidos a Él, que permanezcamos en Él. Pero hay una amenaza, y esa amenaza es precisamente el pecado. El verso 4 de hecho define el término pecado en el capítulo 3 de San Juan. Allí nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Literalmente la palabra infracción en el texto original es no ley. El pecado es no ley. Es la ausencia de ley. No porque la ley no existe, sino porque la persona no la toma en consideración, porque para él esa ley no existe. Hace 2 días, y eso pasa todo el tiempo, seguro a usted también le pasa, porque usted no hace eso. Estaba yo parándome en el alto y una persona se fue. Usted no hace eso, ¿verdad que no, hermano? No, usted se para en el alto, amén. Ah, no, se paran. Sí. Usted se para en el alto. Digo, qué carambas, mira. ¿Y para qué está el alto? Para nada, ¿verdad? Pues para esa persona el alto no existía. Y hay muchas personas que viven así, sin ley. Para ellos la ley no existe. Y precisamente eso es la esencia del pecado. El vivir como que no hay ley. Obviamente el apóstol San Pablo en el libro de Romanos lo dice que sin ley no hay pecado. Si la ley no existe, entonces tampoco lo existe el pecado, porque el pecado es la infracción de esta, es la desobediencia de esta. Si el pecado es la desobediencia de la ley, entonces hay 2 implicaciones importantes. En primer lugar, la ley existe.
Y obviamente hay dos clases de leyes. La escrita en papel, en nuestro caso, y la escrita en el corazón. Hebreos 10 claramente nos habla de la ley escrita en nuestros corazones, citando el libro de Jeremías. Tenemos esa conciencia moral de que hay ciertas cosas que son correctas y ciertas que no. ¿Y quién se lo ha dicho a la humanidad? Nadie. Mira lo más curioso, hay muchas teorías de la ley moral, obviamente, pero yo he probado que la ley moral escrita en el corazón existe. Y yo lo comprobé en Costa Rica. Cuando yo vivía en Costa Rica, yo trabajaba en las reservas indígenas. Recuerdo que para llegar a una reserva indígena, oiga lo que tenía yo que hacer. Como yo no tenía carro, tomaba 2 buses por un lapso de 6 horas. Después de esos 2 buses, yo andaba en una canoa. Yo no sé si en Centroamérica o en las otras partes de Centroamérica o en México esto pasa. Pero los indígenas cortan un árbol, le tapan las entradas y le ponen un motor y le hacen un hueco y ese es un bote. ¿Hacen eso en México? No. En otros países, así, en algunas secciones, ¿no? Y ese es el bote, ese es el barco. Y el señor que anda manejando el motor también tiene un galón que lo ha cortado y anda sacando el agua. ¿Sí? Entonces, ando en un bus por 6 horas, ando en esa, ¿cómo le llamamos? Canoa, por 1 hora. Y desde ese momento hasta que llegué a la casa donde yo iba, tuve que caminar 15 horas cruzando río por encima de montañas. Y después llegué a la aldea. Una travesía increíble. Ahí no hay electricidad ni nada que funcione con electricidad. Las puertas no existen porque ¿quién va a robar? No existen. La gente no sabe y literalmente no sabe lo que es un inodoro. Estamos hablando de que cuando Cristóbal Colón vino, así esa gente vive hoy, en esas reservas, allá metido. Y ahí robar es malo. ¿Sí? Y matar es penalizado. ¿Qué cosa más extraña? Mentir es malo. ¿Y quién se lo dijo? La televisión no fue. Porque no hay nada que funcione con electricidad, ni radio hay. Ahí no hay nada. ¿Quién le dio ese concepto de moralidad a gente tan primitiva? Pues Dios. El hombre nace con eso. Hay cosas que aunque la sociedad quiera relativizar, en nosotros entendemos es mala. Un profesor de ética en la universidad que yo tuve, en una ocasión estaba hablando con un muchacho que dijo: profesor, yo no creo en la moralidad. Yo no creo que hay cosas buenas ni malas. Las cosas son buenas dependiendo de las circunstancias y son malas también dependiendo de la circunstancia. Y mi profesor entonces le dice: oye, si tu pareja se va con otro, ¿eso es malo? Dice: ella hace eso todo el tiempo. Mal ejemplo. Si tu carro se lo roban, ¿es eso malo? Malo para mí, pero es bueno para el que se lo robó. Mal ejemplo. Entonces le dice el profesor: si a tu madre, y dice el profesor,
tú siempre lo agarras bien cuando le hablas de la mamá. Porque como con la mamá no se juega, si a tu madre la secuestran, la golpean y la violan, ¿es eso malo? Y el muchacho dijo al profesor, sálgase por favor. Porque sin duda alguna él sabía que eso era malo. No podía justificar eso. Si el pecado es infracción de la ley, si el pecado es vivir como si no hay ley, en primer lugar eso demanda de la existencia de la ley. Nosotros tenemos la ley de Dios escrita en la Biblia, pero también existe ese código moral escrito en nuestros corazones, con eso se nace. Pero hay otra implicación. La segunda implicación es que hay alguien que provee la ley. Sin un dador de la ley, no hay ley. ¿Quién entonces dictó que el matar es malo? O que el fornicar es malo, que adulterar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Para que el pecado exista, debe de existir Dios. Sin Dios no existe el pecado. Ahora, como muchas personas dicen que expresan que no hay Dios, entonces muchos dicen el pecado no existe. Pero el argumento moral es inescapable. Si hay algo que es malo en sí, entonces la moral existe, y si la moral existe es porque la ley existe, y si la ley existe es porque alguien la da, hay un dador de la ley. ¿Y quién será ese dador de la ley? Pues Dios. El pecado es infracción de la ley, es vivir como si no hay ley y trae sus consecuencias. La primera consecuencia es que crea tensión entre nosotros y Dios. El pasaje que leímos durante la lectura bíblica en Romanos 1 habla de la ira de Dios que se revela contra los que con injusticia detienen la verdad. El pecado va en contra de la misma naturaleza de Dios, pues Dios es santo. La santidad es la ausencia de impureza, de pecado. Si existe entonces el pecado, existe tensión entre la persona y Dios. Y en ese momento Cristo no mora en esa persona, porque esa persona se ha alejado de Cristo al pecar. La ira de Dios entra en la conversación. Y si entra en conversación la ira de Dios, entonces es necesario un mediador, alguien que opaque la ira de Dios. El término es propiciación. Y es precisamente la labor de Jesucristo. El verso 5 de nuestro pasaje, primera de Juan 3, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él porque Él es santo. Al ser santo no existe corrupción de pecado en Él. Y para que la persona sea limpiada de sus pecados, necesita entrar en contacto con Cristo, la fuente que limpia. A través de su sangre nos purifica. A través de su sacrificio nos perdona. Y a través de su resurrección nos da vida eterna. Solo Cristo quita el pecado. Solo Cristo quita el pecado. Lo hizo a pagar el precio. Y nos limpia al permitirnos morar con Él y en Él.
y su espíritu vive en nosotros. El pecado esclaviza y mata. Un entrenador de fútbol americano quería explicar a sus jugadores lo dañino que era la cocaína. Y junta a todos sus jugadores, los jugadores del equipo, los sienta en una mesa y a unos campesinos del área aquí en Estados Unidos le mandan a que traigan una serpiente cascabel de 6 pies. Y mientras estaban todos sentados en la mesa, el entrenador le dice a los muchachos que tiren lo que trajeron y tiraron esa serpiente gigantesca encima de la mesa y todo el mundo gritando sorprendido y saltando, alejándose de la serpiente. Y le dice el entrenador, pues la cocaína al estar en su presencia no va a causar una reacción como esta serpiente. Pero aunque no reaccionen así tanto la cocaína como la serpiente, los va a matar a ustedes. Lo mismo pasa con el pecado. Poco a poco se va infiltrando en la vida del individuo hasta que termina esclavizándolo y matándolo. Pero Cristo vino, dice el verso 6, para limpiarnos, verso 5, para limpiarnos del pecado y darnos vida eterna. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Usted, mi hermano, mi hermana, aquí presente, ¿te encuentras jugando con el pecado? El dicho dice que el que juega con fuego termina quemándose, ¿verdad? Le dije yo a mi esposa en una ocasión, ¿tú ves esas montañas rusas que a veces se dañan y la persona se queda estancada ahí arriba? Dice ella así. Yo dije, mira, yo nunca me voy a quedar ahí arriba. A mí nunca me va a pasar eso. Y me decía, ¿por qué? Porque yo nunca me subo en esa cosa. Para mí el subirse en una montaña rusa, para mí no tiene sentido. Porque cuando yo lo hice le dije a mi esposa, mira, yo creía que se me iba a salir el alma y que me iba a morir ahí mismo. Dice, sí, no se siente bien. No, ¿quién dijo? Se siente terrible. ¿Para qué quiero yo sentir como que me voy a morir? Pero hay mucha gente, tal vez a usted le guste eso. No juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Más bien habite en Cristo, con Cristo. Que Él viva a través de su Santo Espíritu en usted. Que las decisiones que usted toma reflejan que Cristo vive en usted. Su vocabulario da a entender, este hombre es de Cristo, esta mujer es del Señor. Estos niños lo está criando alguien que vive unido a Cristo. El pecado es real, mis hermanos, pero también lo es nuestro Salvador. Y el pecado mata, pero nuestro Salvador da vida. Estemos unidos a quien nos da vida, al dador de la vida. Si no has entregado tu corazón a nuestro Salvador, te invito a que pases el frente mientras los hermanos cantan. Y entrega tu ser a quien murió por ti y quiere darte una vida que vale la pena vivir. Ven a Cristo. Tomemos estas decisiones mientras nos ponemos en pie y cantamos.